¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles unas piezas que, créanme, que son muy útiles. Estoy hablando de materiales de polipropileno que también obviamente vienen en termofusión. Todo esto, para los que no saben, va ligado a la plomería. Sé que los plomeros obviamente la conocen, lo que voy a decir, pero he notado que ninguno de todos estos técnicos geniales que hay, porque verdaderamente merecen mis respetos, pero muestran cosas que por ahí no están al alcance del propietario común o del cliente tipo, porque bueno, están orientados a un público que por ahí maneja otro poder adquisitivo. Pero bueno, les voy a mostrar estas piezas que creo que a más de uno les puede servir y por ahí no la conocen. Ya se las muestro. Bueno, gente, acá tengo dos niples de polipropileno que seguramente les ha pasado al que estuvo desarrollando alguna instalación o haciendo alguna reparación, que les queda de esta forma, les quedan cruzados, les cuesta meterlos en el reboque. Estos son de media, obviamente los de 3/4 se complican y no me quiero imaginar si hay alguna bajada en 1 pulgada, así que bueno, ¿qué se suele hacer a veces? Bueno, se corta, se ponen un par de codos a 45, con 2 codos macho hembra y se hace la montura. Pero así todo queda muy aparatoso y las piezas, como ya dije en otros videos, restan presión a la circulación del agua. O del gas, o bueno, en este caso estamos hablando de agua, de plomería. ¿Qué es lo que se utiliza en estos casos? Bueno, la famosa curva puente, gente. Queda de esta forma, no resta diámetro. Por ahí sí hay que picar un poquito más, pero bueno, es una solución. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando en un baño agua caliente y fría, y obviamente en algún lugar tiene que bajar a través de una T hacia algún pilar de bidet o algún pilar de ducha, tiene que subir en este caso. Y bueno, nos quedan montados los dos caños como mostré antes. Con esta curva puente lo podemos solucionar. También vienen en diámetro de 3/4 y si me pongo a buscar seguramente encuentro en 1 pulgada, porque sé que las tengo. Las compré hace mucho tiempo y quedaron guardadas de un trabajo que estaba realizando en un local. No me acuerdo qué tarea hacían, que necesitaban mucho flujo de agua. Pero bueno, quería mostrarles esta pieza que vi que por ahí no es muy común en otros videos de otros técnicos. Así que nada, les mando un saludo. Como siempre digo, los videos salen espontáneamente. Y como estuve ordenando la caja de plomería y llevé algunas piezas al trabajo que estuve realizando hoy, que por cierto, estuvo muy entretenido, se me ocurrió hacer este video. Así que les mando un saludo. Gracias por el apoyo y bueno, síganme, no los voy a defraudar. O bueno, no, mejor no, síganme los buenos. Saludos.